seguramente tengamos una hermosa charla. Buenos días a todos y bienvenidos a todos. Lo único que voy a pedir es que sí hagamos silencio tanto en la virtualidad y demás, porque todo se escucha mucho para las compañeras y para nosotros cuando ellas hagan murmullos, ¿sí? Bueno, buenos días compañeras y compañeros, como docentes jubilados en acción, contentas de llevar a cabo hoy esta charla informativa y de intercambio con el contador Eduardo Viera. Y bueno, contentas porque, digamos, todas las acciones que nosotros hemos venido planteando, las distintas reuniones que hemos tenido, han sido consensuadas, discutidas y resueltas democráticamente. Y desde los fines de marzo hasta la fecha hemos venido haciendo diferentes acciones, desde marchas, desde la elaboración del petitorio que fue presentado en la legislatura, y varias reuniones, marchas con el Foro Solidario, bueno, diferentes acciones que, digamos, surgió este grupo hermoso y que va creciendo y que creo que es la manera de avanzar porque lo vamos construyendo entre todos en un espacio abierto para los que quieran integrarse. Y Sonia, cada uno va haciendo... ¿Puedes ponerte atrás de él? Porque no están escuchando mucho y ahí al lado de él para que escuchen mejor. Y donde cada uno va proponiendo las diferentes acciones que nosotros queremos, que consideramos que son pertinentes para la derogación de la ley 10.694, que realmente nos viene perjudicando no solamente esta ley, sino las diferentes leyes que han venido a lo largo de estos años decretándose por diferentes gobiernos y que no dan marcha atrás, al contrario, siguen avanzando y nosotros seguimos cada vez más pobres. Así que necesitábamos, esta charla surgió porque creo que también debemos informarnos un poco sobre los diferentes puntos de la ley, que si bien nosotros hemos mencionado 4 puntos nodales, pero considerábamos que necesitábamos informarnos un poco más y poder hacer las preguntas o las dudas que tengamos. Por eso hemos invitado al contador Eduardo Viera. Y bueno, esperemos tener, yo pienso que sí, una jornada productiva para todos y todas. Presento al contador Eduardo Viera, que es magíster en Seguridad Social, expresidente de la Caja de Jubilaciones de Ciencias Económicas, ex jefe de coordinación del PAMI y expresidente de la Mutual de Jubilados de la provincia de Córdoba. Así que, sí. Acá están planteando que se escucha poco, pero bueno, verán, esto es la virtualidad. Ojalá que se pueda escuchar bien la charla. Una sola cuestión. La idea, ¿cuál es? Que el contador Viera de la charla, empiece a dar la charla, media hora, como máximo 40, 45 minutos. A medida, no vamos a levantar la mano, ni tanto virtual ni presencial para hacer preguntas. Se van a pasar, agarran cuadernito, hay hojas, vayan escribiendo las preguntas y que después compañeras las van a ir retirando. Desde el chat iremos escribiendo lo que va diciendo cada compañero o compañera, ¿sí? Lo único que le pedimos es que no sean preguntas individuales. O sea, a mí me pasó esto porque Eduardo va a hacer en general sobre la ley, ¿sí? Después de que se recojan las preguntas, va a ser un cierre, contador Viera, y si quedan preguntas para contestar, será para una próxima. O sea, esta es la primera charla. Bueno, como dijo Sonia, nos va a servir mucho y a lo mejor nos quedan grandes dudas después, pero seguiremos investigando. Así que es eso. ¿Estamos? Buen día. No sé, en relación a la ceremonia que coordinemos, cerrar las cámaras y el sonido, porque se nos corta el audio a los que estamos en la virtualidad. Entonces, a lo mejor de esa forma mejoramos la conexión. Bueno, ahora va a empezar el...
Bueno, buenos días. Le pido me disculpen la demora. Pensé que era las 10:30, por eso. Bueno, pero se han olvidado de dar cuál es mi principal título acá, y que es de ser jubilado. Entonces, creo que de esa forma me van a saber disculpar, es que se me haya pasado el horario también. Soy jubilado provincial también y jubilado, por supuesto, en la Caja de Ciencia Económica también. Así que más allá de que los pueda llegar a asesorar, comparto totalmente, ¿no es cierto?, la problemática que están teniendo ustedes. Me toca a mí. Estamos haciendo juicio también por mi caso, todas esas cosas, así que vamos a hablar casi en primera persona, con respecto a este tema. Me gustaría empezar primero haciendo referencia a una cuestión ya no constitucional, sino que va casi por encima de la Constitución, que sería, ¿no es cierto?, aquel pacto que se firmó, el Pacto de San Salvador, el Protocolo de San Salvador, que forma parte del Pacto de San José de Costa Rica, que fue adherido por Argentina en el año 1987 por el presidente Alfonsín y fue refrendado por el presidente Kirchner en el año 2005. Ese pacto, ese protocolo habla, ¿no es cierto?, sobre los derechos humanos y principalmente este protocolo sobre los derechos de la tercera edad. Ahí Argentina se comprometió, junto con los países firmantes, a hacer el sistema previsional progresivo y no regresivo. Bueno, como se habrán dado cuenta ustedes, sucede exactamente lo inverso, ¿no es cierto? Estamos viendo ahora que los sistemas previsionales en Argentina están yendo para atrás. Donde más se nota esta diferencia es en la jubilación de la provincia de Córdoba. Acá, bueno, me han pedido las chicas que hiciera un poco referencia, ¿no es cierto?, a las últimas leyes previsionales también. No solamente, voy a empezar hablando, por supuesto, de la 10694, pero después, si les parece, voy a hacer un poco referencia a las últimas 5 o 6 leyes que fueron dictadas por la provincia, digamos, desde la 8024 para acá, ¿no es cierto?, las principales, y vamos a ver cuáles son las diferencias. En dónde hemos fallado con esto de la progresividad, ¿no es cierto?, y hemos hecho la regresividad. Y si después están de acuerdo también, yo traje acá, porque me dieron las chicas la forma de entrar, ¿no es cierto?, acá a la UEP, ¿sí?, para saber, ¿no es cierto?, los sueldos, y hacer, si les parece, y esto creo que como contador que soy, yo me valgo más de los números que de las palabras. Yo siempre pienso que con las palabras se puede mentir, con los números es más difícil de mentir, ¿no es cierto? 2 más 2 son 4, pero por lo que vemos a veces para los abogados no. Para los abogados por ahí puede ser 5, puede ser 4, 3, depende, ¿no es cierto? Entonces les voy a hacer los números, entonces se van a dar cuenta de qué es lo que hemos perdido en todo este tiempo. Y no nos hemos dado cuenta y encima nos siguen mintiendo. Porque si ustedes se fijan, si alguna se ha jubilado hace poco, cuando ve la resolución, al final usted lee, ¿no es cierto?, bueno, cuáles han sido la forma de cálculo, ¿no es cierto?, y el 82% le da esto. Pero usted después ve y no tiene nada que ver ese 82 que le dice ahí con lo que es el 82% del sueldo que usted tenía, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí vemos que se engaña a la gente y muchos se quedan con la tranquilidad de decir, bueno, sí, qué lástima, hemos perdido esto, y no hacen ningún tipo de reclamo. Y la caja se queda tranquila también porque a lo mejor el 1% de la gente que ve que han sido conculcados sus derechos, ¿no es cierto?, hace el reclamo. Bueno, siguiendo con esto, si les parece, entonces voy a empezar con esta ley 10694 que fue dictada entre gallos y medianoche, allá por mayo del año 2020, cuando se declaró, ¿no es cierto?, bueno, que no se podía salir a la calle por ese contagio de las 14 personas del mercado norte, ¿se recuerdan? Y justo sale ahí
sale este proyecto y se vota, ¿no es cierto?, con el oficialismo totalmente, no se trata para nada, ¿no es cierto?, se vota casi a distancia y nos vemos que nadie pudo discutir esto, no se enteró nadie casi. Algunos gremios se enteraron, ¿no es cierto? PIN alcanzó a jubilarse justo antes, ¿no es cierto?, que saliera la ley esa, así que bueno, tuvo esa suerte, seguramente consultó con Orangel y le salió. Por favor, las que están virtuales, apaguen la cámara para que ustedes tengan mejor virtualidad, porque depende de la virtualidad que ustedes tienen, de la conexión, y apaguen los micrófonos, porque si no acá se escucha ruido. Bien. Bueno, esta ley, por supuesto que le va a hacer ahorrar mucha plata al gobierno provincial, no discuto que le debe estar haciendo falta, pero la prioridad lamentablemente parece ser, ¿no es cierto?, bueno, las cuentas de la provincia, ¿no es cierto?, y a costa de los jubilados. Porque acá los jubilados hemos perdido... Sí, ahí está. Sí, tenés razón, ya lo veo. Sí, ya ahora me fijo. No quiero sacar la grabación. No me acuerdo de dónde se titula, si alguien sabe. Sí, no te preocupes, Gabriela, no te preocupes, Gabriela. Sí, gracias. Ahí. No, todos. Ahí. Sí, sí, se puede. Organizador, cerrar. No, no está. Ahí, cerrar. Así que ya está, yo me fijo ahí. ¿Estamos? Bueno, si les parece, continuamos. Si les parece, les voy a mencionar, ¿no es cierto?, cuáles son los principales puntos de esta ley 1698. Esta ley 1698, por supuesto, contempla la misma edad jubilatoria, contempla que los beneficios, el principal cambio que tenemos con respecto a la ley 1698 es de que la forma de cálculo del haber jubilatorio será hecha en proporción a los últimos 10, el promedio de los últimos 10 años trabajados, y sobre eso se saca, ¿no es cierto?, el neto. Es el neto del promedio de los últimos 10 años trabajados, y a eso se le calcula el 82%. Esa es la forma de cálculo. Esta ley perjudica, si bien perjudica a todo el espectro de empleados públicos de la provincia de Córdoba, donde más se nota de que afecta es a ustedes, a los docentes. Ustedes se darán cuenta de que pasa por primera vez, ¿no es cierto?, de que la nación está dando un mejor beneficio que la provincia para el caso de los docentes. Entonces, se le saca el cálculo en función a esto y le pagan el 82% del neto. Si bien esa ley también hace de que ahora el descuento que ustedes están teniendo de aportes jubilatorios es el 11%, con anterioridad ustedes aportaban el 18%, ¿no es cierto? Entonces, seguramente el promedio me va a dar algo así como el 70%, un poquito por debajo del 70% del promedio de los últimos 10 años. Pero como ustedes también tienen un componente muy importante, que es la bonificación por antigüedad, no es la misma bonificación la que tiene con 25 años que la que tienen con 15. Entonces, en ese promedio me va a dar seguramente diferente al último sueldo. Pero aparte tienen algo más grave todavía. Normalmente cuando un docente trabaja toda su vida como docente, por ahí, bueno, se le reconoce y al final de su trayecto laboral
pasan a tener un cargo de mayor jerarquía, como podría ser director o subdirector, o con un cargo que seguramente debe ser el doble de lo que estaban cobrando cuando eran maestras o cuando eran profesoras. Con lo cual, si tenemos la desgracia, a lo mejor, de que tenemos en los últimos 10 años, 2 o 3 años como director y el resto como maestra, si nosotros comparamos con el último sueldo, a lo mejor nos llegamos a jubilar con un 40%, o menos inclusive, del último sueldo que nosotros teníamos. Y esto se nota más cuando nosotros hacemos comparación, por ejemplo, con otros sistemas previsionales. Por ejemplo, si lo comparamos con la provincia, con la nación nos va a reconocer el 82% del sueldo de directora con 25 años de antigüedad. Pero cuando me saque la provincia, ¿no es cierto?, el 67% del promedio de los últimos 10 años, en donde entran los servicios también como maestra, y seguramente ahí vamos a tener una diferencia grande. Otro tema que también es importante conocer es que hasta el año 2020, y como consecuencia de la modificación de la 10 que lo dio al sistema previsional la ley 10333, Córdoba pasó en ese momento a ser la penúltima caja en cuanto a beneficios previsionales para docentes. Para docentes estoy hablando. Solamente tenía una peor jubilación la provincia de Corrientes. Tenemos en cuenta que existe una caja nacional, el ANSES, existen 13 cajas provinciales que reconocen jubilaciones a los docentes y existen muchas cajas municipales. Entre Ríos, por ejemplo, debe tener cerca de 10, 15 cajas municipales. Neuquén tiene caja municipal, Santa Fe también tiene cajas municipales. Y esas provincias reconocen también en su régimen municipal la jubilación de los docentes. Lo que pasa es que, por ejemplo, Santa Fe reconoce a lo mejor el 72% del último sueldo cuando uno tiene 25 años, pero si llega a tener 30 años le reconocen el 82%, por ejemplo, del último sueldo. Y ahí empezamos a hacer, ¿no es cierto?, las comparaciones. Y Corrientes, que era la peor caja en su momento, era porque tenía un tope, ¿no es cierto?, jubilatorio. Y como consecuencia de esta ley 1094, bueno, ahora pasamos a ser primero. Pasamos a ser primero mirándonos desde abajo, ¿no es cierto? O sea, somos la peor caja en cuanto a beneficio otorgado al régimen docente. Entonces eso es una cuestión muy, muy seria realmente. Pero eso no es lo más grave que sucede también con respecto a esta nueva ley. Esta nueva ley también contempla una serie de modificaciones, como ser, por ejemplo, en el régimen de pensiones. El régimen de pensiones hasta ese momento, o sea, hasta el año 2020, contemplaba que la viuda o el viudo, cuando cobraba la pensión, cobraba el 75% de lo que venía cobrando el activo, pero tenía un beneficio adicional. Durante el primer año, después de fallecido el causante, se le pagaba el 100% del beneficio que cobraba el causante. Y después recién se le ajustaba y nos íbamos al 75%. En este momento, con esta ley 1694, se baja al 70% y desde el momento en que fallece el causante. No solamente eso también, sino que tenemos otros beneficios que también han sido vulnerados, como ser, por ejemplo, la jubilación por edad avanzada. La jubilación por edad avanzada es un beneficio que se le da a aquellas personas que, teniendo 70 años, no tienen la totalidad de los años trabajados, tienen por lo menos 10 años aportados al sistema. De esos 10 años tienen que tener 5 dentro de los últimos 8 anteriores al cese. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo ceso a los 60 años de edad y no vuelvo a trabajar, a los 70 años tengo el derecho a pedir, si tengo 10 años anteriores al año que cuando cumplí 60 años, puedo pedir la jubilación por edad avanzada. Esa jubilación por edad avanzada es el 60% de una jubilación. Con la ley anterior era el 60% del promedio de los últimos 4 años, del 73%.
con esta ley es el 60% del promedio de los últimos 10 años netos, con lo cual es muy bajo. Yo creo que a lo mejor la vulneración más grave de todo esto es la jubilación por invalidez. En la jubilación por invalidez se ha cambiado también la forma de cálculo y en este momento a aquella persona que se jubila por invalidez se le da el 4% por año trabajado en la provincia, el 4% del neto que tenía y se le saca eso al 82%. Es decir, y tiene un piso, eso sí, tiene un piso que es el 45% del promedio de los últimos 10 años o del periodo trabajado, si fuera menor a 10 años, del periodo trabajado en la provincia y por toda la provincia. ¿Qué significa esto? Que si tiene derecho al 45% del promedio de los últimos 10 años, esto para las personas que tienen hasta 10 años, ¿no es cierto? No pueden, hasta 11 años, 45 no pueden cobrar menos del 45%. Y como es el neto, muy posiblemente si lo comparamos y si no ha cambiado de categoría en los últimos 10 años, muy posiblemente cobre el 30 o el 35% de lo que venía cobrando. Para un inválido, esto es muy grave. Un inválido normalmente tiene más problemas que una persona que está sana, se jubila y por ahí puede rebuscársela de alguna forma, ¿no es cierto? Pero si esa persona tiene que hacerse cargo, ¿no es cierto?, de algún tratamiento médico o está sola o lo que sea, seguramente con lo que va a ganar no le va a alcanzar. Esa es la parte, digamos, gravísima de este tema también. Tiene también un límite máximo, que es que ese jubilado por invalidez, por ejemplo, porque puede ser una persona grande, a lo mejor tiene, qué sé yo, tiene 10 años trabajado en la nación y tiene 11 años trabajado en la provincia y tiene 60 años de edad, un varón, por ejemplo. No, bueno, el varón 60, si es docente, se puede jubilar, supongo 59 años de edad. Esa persona se va a ir a su casa a lo mejor con el 30% del sueldo que venía ganando. Es realmente muy poco. Tiene también un temita que no lo menciona nadie, ni siquiera la prensa lo ha mencionado, ni tampoco el gobierno, ¿no es cierto? Porque se habla de jubilación mínima. La jubilación mínima es 35.000 pesos. Y aquellos que, bueno, cobran la mínima y hasta 47.000 pesos van a cobrar un subsidio de 12.000 pesos para llegar realmente el mínimo quedaría en 47.000 pesos. Lo que no explican es que si esa persona, el cálculo de su haber jubilatorio real le da por debajo, le da el 70%, por ejemplo, de ese monto de 35.000 pesos, se le paga eso. Hay 5.000 personas en Córdoba jubiladas que están ganando por debajo de 20.000 pesos mensuales. Estamos haciendo reclamos nosotros judiciales, todo eso. Por ejemplo, supongamos que tuvieran 4 horas, 5 horas, 6 horas cátedra, ¿no es cierto? Cuando se jubilan con este sistema, seguramente la jubilación que les va a tocar va a ser 20.000 pesos, 15.000 pesos. Y cuando uno piensa de que se jubila de esa forma, se va a jubilar con un mínimo, le van a pagar esos 47.000 pesos, se encuentran con este golpe, ¿no es cierto?, de que no, se paga, y esto viene desde el año 2002. Antes no, la ley es vieja, reconocían un mínimo jubilatorio, y si ustedes recuerdan, que creo que lo van a recordar, porque algunas niñas acá estoy viendo que son grandes, son mayores de edad, entonces se van a recordar que la jubilación en la provincia de Córdoba era hasta 3 veces superior a la jubilación nacional. Y en este momento nos encontramos como que estamos, ¿no es cierto? Discúlpenme, en el horno estamos. Bueno, eso respecto de esta jubilación. Después tenemos también dentro de la ley 1694 otro tema muy importante donde nos meten la mano en el bolsillo y que es el artículo 58 de la 1694, que nos hace obligados a hacer un aporte solidario al gobierno. Porque es así, a la mala administración del gobierno nosotros tenemos que hacernos cargo y empezar, ¿no es cierto?, de nuestra plata a pagarle a ellos. ¿Cómo nos afecta esto? Bueno,
cuando se creó esta ley, se tuvo en cuenta de que aquellas personas que tuvieran un beneficio previsional en la provincia de Córdoba y tuvieran otro beneficio previsional que pudiera ser en la provincia de Córdoba o nacional o, no sé, municipal o de caja de profesionales, también así salió, y tuviera también, por ejemplo, o tuviera pagando autónomo, por ejemplo, o monotributo. El monotributo, ustedes saben que usted puede pagar una categoría A, B, C, y eso tiene un tope sobre el cual, ¿no es cierto?, usted puede facturar. Usted paga categoría A y, bueno, el tope serán 45.000 pesos, pero puede llegar a facturar más de 200.000 pesos y es monotributista. ¿Cómo hace el gobierno para saber cuál va a ser su aporte solidario? Le va a tomar el monto de su jubilación, el monto de su pensión, lo va a sumar y le va a tomar ese tope del monotributo, que son 200.000 pesos, y entonces para el gobierno de la provincia usted está ganando a lo mejor 400.000 pesos, más allá que no haya facturado nada del último año a lo mejor. Pero usted está pagando una categoría C, una categoría D, entonces le toman ese monto. Entonces, todo ese monto, ¿no es cierto?, va a superar los 6 mínimos jubilatorios. Los 6 mínimos jubilatorios, tomados no con los 47.000, sino tomados, bueno, cuando salió esta ley en el año 2020 estaba el mínimo jubilatorio en 17.000. 17.000 pesos estaba en el año 2020 y se pagaba el suplemento que le hacía llegar a 25.000 pesos. En este momento está, como le digo, en 35.000 y tiene esos 12.000 pesos de suplemento que le hace llegar, ¿no es cierto?, 47.000 pesos. Se toman los 35.000 pesos. Es decir, serían 210.000 pesos al día de hoy. Mes de julio, 210.000 pesos. Si usted sumando todos esos números que le estoy diciendo, digamos, llegamos a 300.000 pesos, sobre los 90.000 pesos restantes de esos 6 mínimos jubilatorios, le quedan 90.000 pesos, el Estado se va a apropiar del 20% y se lo va a descontar de su jubilación o de su pensión. Es decir, le va a sacar 18.000 pesos. Ese tema es muy serio, pero en algún momento pudimos presentarnos nosotros las cajas de profesionales cuando salió esta ley, pues nosotros habíamos firmado un convenio de reciprocidad ya por el año 2008, en el cual no podía meter la mano para nada, ¿no es cierto?, la provincia en esto, y acá está metiendo la mano. A mí me sucedía que yo estaba inscripto en autónomo, tenía la caja de profesionales y tenía jubilación provincial. Los 2 primeros meses a mí me sacaron, perdí mi jubilación de la caja de profesional, lo que me sacaban, porque yo tenía una categoría alta de autónomo, ¿no es cierto? Bueno, entonces me obligaban, ¿no es cierto?, a renunciar como aportante autónomo y todo eso. Bueno, tuvimos una reunión y ahí se decidió que no entraban los beneficios de caja de profesionales, pero sí queda el tema, ¿no es cierto?, de autónomo o si tuviera alguna otra actividad, porque usted sabe que ustedes pueden, una vez jubilada, puede ser, por ejemplo, docentes universitarias, ¿no es cierto? Pueden jubilar y después piden que se haga el reajuste cuando ustedes cesan, porque el cese en los servicios docentes universitarios es a los 70 años desde el año 2017 y en el otro régimen es a los 57 años. Entonces, por ahí una persona se puede jubilar a los 57, seguir siendo docente universitario, eso le permite la ley. Pero todas estas cositas tienen estas limitaciones, estos inventos que hay, ¿no es cierto?, que son un impuesto inconstitucional. Es totalmente inconstitucional, ¿no es cierto?, porque están haciendo pagar impuestos por una cosa, le hacen pagar, usted pagó todo su aporte y encima le descuenta, ¿no es cierto?, a la universidad le va a descontar para los aportes y encima el gobierno, siendo usted jubilado, también le va a descontar, ¿no es cierto?, para su gasto. No solamente eso, también el hecho de que las jubilaciones tienen un tope también. Es decir, tienen un tope medio ficticio, ¿no es cierto?, que es el 82% del neto ahora del sueldo del gobernador. Antes era el 82% del bruto, ahora es el 82%, el 82 del 82, o sea, como si fuera en el cálculo de haber jubilatorio del gobernador. Y todo lo que exceda de ese monto, supongamos que el gobernador gana 600.000 pesos mensuales, ¿no es cierto? Seguramente cuando le hacen todo ese cálculo le queden 400.000 pesos.
todo lo que exceda una jubilación de 400.000 pesos, se le va a descontar el 10% también de sus jubilaciones. Tampoco es lo más grave. Lo más grave es que el gobernador se bajó el sueldo para decir, ¿no es cierto?, esto. Ojo, se bajó el sueldo, pero no se bajó los aportes. O sea, el día que se jubila como gobernador porque está haciendo los aportes por eso. Pero dijo, se bajó el sueldo, ¿no es cierto? Y yo no sé si bajó el 50%, una cosa así. Con lo cual, ahora a partir, supongamos, en este cálculo que estamos haciendo, a partir de los 200.000 pesos, a ustedes le están descontando el 10% porque exceden el 82% del sueldo del gobernador, del sueldo neto del gobernador. Así que creo que más o menos esto es lo que estamos viendo con respecto a esta ley. ¿Qué tenemos con esto? Esta ley es totalmente inconstitucional. ¿Por qué inconstitucional? Bueno, leamos la constitución de la provincia. Lo que pasa es que, como yo le digo, a ver, para nosotros los contadores, 2 más 2 es 4. Ahora, para los jueces del Superior Tribunal de Justicia, puede ser 4, puede ser lo que le guste al gobernador, porque son muy amigos, ¿no es cierto?, del poder político. Y entonces tenemos, bueno, que por ahí nosotros estamos peleando, ¿no es cierto?, la inconstitucionalidad de que nos reduzcan los haberes jubilatorios, de que se nos saquen, sí. Los jueces también toca ese del solito. Bueno. Discúlpame, las preguntas las vamos a hacer después, ¿sabes? No, está bien. Sí, pero más allá de eso, ¿no es cierto?, también es importante saber, ¿no es cierto?, que los jueces, después del fallo de abril del año 2014, adhirieron al régimen de la 24018, que es la misma jubilación que adhirió la señora Cristina. Entonces tienen derecho, ¿no es cierto?, a jubilarse con el 100% del monto y no se lo descuenta a nadie eso. Lean el fallo de abril del año 2014, en donde dicen, bueno, a ver, la Constitución tiene muchas inconstitucionalidades, quiere salvar muchas inconstitucionalidades, pero la única inconstitucionalidad que no se puede, o sea, esa no se puede vulnerar, ¿no es cierto?, es la intangibilidad de los jueces. Todo lo demás se puede modificar. Ahora, que le vayan a querer tocar a un juez algo, y no solamente eso, esto para que vean, ¿no es cierto?, lo que es el poder amigo. En el año 2012, hasta el 2012, los jueces cordobeses pagaban impuestos a las ganancias y bienes personales. En el 2012 se hace un decreto adhiriendo al régimen nacional para que no paguen impuestos a las ganancias. Pero no solamente los jueces, o sea, desde jefe de oficina para arriba, tienen el régimen, ¿no es cierto?, judicial, que es un régimen monárquico. Discúlpenme que se lo diga, a lo mejor soy medio, pero como jubilado me puedo dar esa. Bueno, esa es la situación respecto a la 10694. Si les parece, les voy a mencionar para que veamos, pasamos, no sé, ¿quieren que bajemos de a poco? ¿Quieren que bajemos la 10333? ¿Quieren que bajemos a la 8? Y bueno, así no, cuando estamos grandes no vamos a bajar varios escalones de golpe, pues no vamos a volver más. Vamos de a un escalón por vez. Sí. Tenemos la 10333, ¿no es cierto? Esta ley que fue, y tengo algunos chimentos que le voy a decir también, porque estuve con algunos legisladores en ese momento que me comentaron cómo fue un poco la situación. La ley 10333 lo que hace es cambiar la forma de cálculo del haber jubilatorio. Discúlpeme, pero por favor, me falta un solo tema. Esta ley 10694 también lo que hace es modificar el tiempo en que se pagan los aumentos jubilatorios, que son a los 60 días. Perdónenme, se me queda, acuérdense que soy jubilado, entonces por ahí me olvido de algunas cositas. Bueno, ese tema también ténganlo en cuenta. Bueno, con respecto a la 10333, es una ley que salió para derogar otra ley, porque se habían comprometido, se firmó un compromiso, los candidatos a gobernadores habían firmado un compromiso en plena campaña, diciendo que iban a derogar la ley 10078, que era aquella ley, ¿no es cierto?, que nos daba los aumentos a los 6 meses de lo que se le daban a los activos. Se nos pagaba el 82%, ¿no es cierto?, del promedio de los últimos 4 años, pero había un problema serio con respecto a esa ley. Discúlpenme que me voy a la ley 10078, y era de que nosotros teníamos una inflación en ese entonces del 40%, más o menos.
Esto parece que pusieran los aumentos de los 6 meses, a lo mejor no podía ser tan grave, pero sí era muy grave porque con una inflación del 40%, a nosotros respecto de los activos nos hacían caer un 20% por año. Por año nosotros perdíamos sobre el 82% un 20%. Y esto muchas veces, yo no sé si no es peor que la 10333 o igual que la 10333, más o menos estaban, o sea, siempre fueron sacándonos por ese lado. Esto nos sacaba a nosotros un 20% en promedio por año. Y la 10333 se había comprometido el gobernador junto con los otros candidatos a gobernadores, que no sé si estaba juez también, no sé, había varios que estaban ahí que habían firmado ese acuerdo, ¿no es cierto?, de que iban a derogar esa ley una vez que asumieran. Cuando asume el gobernador, ¿no es cierto?, bueno, se habla justo, en ese momento sale el fallo de la Corte Suprema diciendo que se anulaba esa quita del 15% que se daba, ¿no es cierto?, sobre los fondos que mandaba la Nación, la coparticipación federal. Ustedes se recuerdan que desde el año 92, Caballo y Menem pusieron esa quita con la excusa, querían pasar en el año 92, 2 años antes de la creación de las AFJP, la intención era de que todas las cajas provinciales y municipales y cajas de profesionales pasaran al sistema nacional. Entonces salió una ley que hacía de que se le quitara, porque decía que estaba el ANSE, ¿no es cierto?, estaba en un déficit grande, y entonces se le iba a quitar el 15% de la coparticipación que iba a ir al sistema previsional. Parece mucha plata el 15% de las coparticipaciones, pero les recuerdo, por ejemplo, que hoy día el ANSES y el PAMI manejan el 55% del total del presupuesto nacional. El 55% del total del presupuesto nacional. Entonces, es la caja grande que tiene el Estado, ¿no es cierto? Bueno, esa ley fue hecha por 10 años, pero después fue, ¿no es cierto?, renovada permanentemente. O sea, Kirchner la renovó también, ¿no es cierto?, la siguió, ¿no es cierto?, dando eso. San Luis fue el primer gobierno que se presentó para pedir la derogación de eso y que le devolvieran el 15%. Después fue Santa Fe y después fue Córdoba. ¿Esto qué logró? Bueno, que 11 cajas provinciales pasaran a la Nación porque se les daba, o sea, se les quitaba el 15% de la coparticipación, pero se les ofrecía hacerse cargo del pago de las jubilaciones. Los aportes iban a ir, ¿no es cierto?, a la Nación y se hacía cargo la Nación de pagarle las jubilaciones. Es decir, muchos gobiernos de provincias chicas y provincias pobres y dependientes de la coparticipación aceptaron esto. Las 3 provincias principales, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, no aceptaron. No aceptaron, ¿no es cierto? Y bueno, quedaron enganchados con esta quita del 15% y encima tenían que pagar estas jubilaciones. En realidad esto tenía como objetivo, ya venía pensando don Cavallo, en hacer más atractivo el sistema privado de AFJP con las empresas que iban a venir, ¿no es cierto?, a hacerse cargo del sistema previsional. Usted le estaba ofreciendo un paquete grande. ¿Por qué un paquete grande? Bueno, porque no es lo mismo que se hagan cargo de los aportes de autónomos, los aportes de un servicio doméstico, de un trabajador rural, que hacerse cargo, ¿no es cierto?, de los aportes de los empleados públicos, que son los que más ganan, de los judiciales, ¿no es cierto?, y realmente era, y de las cajas de profesionales que eran buenos pagadores, digamos, o sea que aportaban. Entonces, ese era el paquete que estaba armando en ese momento no lo sabíamos, pero en realidad el objetivo era un poquito eso. Bueno, eso hizo que, ¿no es cierto?, se ganara, el juicio se dio casualmente, no sé, un mes antes de que asumiera Macri, ¿no es cierto?, la Corte salió, ¿no es cierto?, no sé si para congraciarse, ¿qué? ¡Pum!, le largó, ¿no es cierto?, que estaba derogado y que debían pagarle a las provincias esa plata que le deudaban por coparticipación. En una charla que había dado Giordano, yo me recuerdo, ¿no es cierto?, más o menos allá por septiembre, muy poquito tiempo antes que saliera este fallo, en septiembre del 2015, había hablado de que este juicio que estaba haciéndose ya venía dándose desde el año 2012. Se hizo por una ley también que le dio la potestad al gobernador de nosotros hacer juicio, la ley 10077.
y que le estaban debiendo solamente por ese año a la provincia de Córdoba 8.000 millones de pesos. Eso había dicho en la legislatura cuando se presentó en ese momento el que era secretario de Previsión Social, Osvaldo Jordán. La cuestión es que cuando, allá por diciembre del 2015, bueno, ya había asumido, ¿no es cierto?, Schiaretti, y estábamos esperando eso que se derogara los aumentos a los 6 meses, y viene Campana, ¿no es cierto?, y presenta a la noche, me acuerdo, ¿no es cierto?, ya venía Navidad, creo, no sé si fue el 23 de diciembre, una cosa así, no me acuerdo, pero ya no había nadie, lo último. Presentamos, ¿no es cierto?, acá, la derogación de la ley 10078. Y bueno, todo el mundo aplaudía, ¿no es cierto?, bien, bien, por fin. Bueno, y acá presento este otro, ¡pum!, y ahí largó la 10333. Se votó así a mano alzada. Un legislador me contó un chimento, un legislador que no era de los oficialistas ni de los... Y el chimento era, ¿no es cierto?, que se les había ofrecido a aquellos partidos que tenían municipios, que tenían intendente y todo, que esa plata de la coparticipación no iba a ser, como decía la ley 10077, toda pasada al sistema previsional. Porque esa plata, si se ganaba, iba a pasar todo al sistema previsional, sino que iba a pasar a coparticipación general. Con lo cual, que se dice, bueno, a vos, Mestre, te toca esta plata, a vos te toca... la vendió esa ley a aquellos legisladores que tenían en su partido, ¿no es cierto?, intendente, y eso le iba a beneficiar, ¿no es cierto?, el manejo, iba a la coparticipación general. Después fue mentira eso, porque esos 8.000 millones de pesos que le debían, en realidad, la provincia tenía deuda con la Nación, tenía 6.500 millones de pesos de deuda con la Nación, lo cual le quedó 1.500 millones de pesos, que fue dividido, ¿no es cierto?, en cómodas cuotas la pagó la Nación, con lo cual después le dijo, ¿no es cierto?, Giordano le dijo al muchacho, no va a coparticipación, pero ustedes votaron la ley esta que nos quitó a nosotros, los jubilados, ¿no es cierto?, una parte importante de nuestra jubilación. Porque en ese momento íbamos con el 82, ahora vamos con el 73. En la 10333, el 73% del promedio de los últimos 4 años. Ahí se bajó bastante también, ¿no es cierto? Y ahora, si me permiten, en general ese fue el mayor daño que se hizo al sistema previsional, que se pasó, y se aumentaba al mes siguiente que se le aumentara al activo. Con lo cual se viola también el principio constitucional de proporcionalidad, porque durante un mes no cobra igual que la misma proporción que con el activo. Y ahora paso a la ley 8024, si les parece, porque no sé cómo estamos con los tiempos, me queda un poquito, bueno. Yo cualquier cosa tiro del saco. Me largas de eso, vale. Los 80, no me tiré con nada, ¿no? No, te tiro del saco, ahí tenés agua. Bueno, Toma un poquito de agua. Me va a hacer como le hicieron a bodega, ahí me va a tener el negocio No, de agua. Bueno, la ley 8024 en su momento fue realmente un ejemplo. Fue la ley que más beneficios previsionales le otorgó a la clase pasiva. Después se puede discutir si eso fue una ley que era muy cara, que a lo mejor a las provincias le obligaban, ¿no es cierto?, a poner demasiados fondos, que a lo mejor le daba la posibilidad que un jubilado tuviera un beneficio mayor que el que tenía cuando estaba en actividad, porque sucedía eso. La 8024, la ley que estuvo vigente desde el 1 de febrero del año 91 y hasta que se dicta el decreto 1777 de Mestre, ya cuando se va, ¿no es cierto?, Angelos. Esa ley que contemplaba, por ejemplo, para el caso de los docentes, ustedes saben que las mujeres se jubilan a los 50 años. No sé, eran todavía unas criaturas y ya estaban jubiladas. Pero es cierto, sí. Hoy día es así. Los varones a los 53 años. También éramos unos mocosos. Con 25 años de servicio, de los cuales, no sé, bueno, teníamos que tener por lo menos 10 al frente de alumnos. Si tenemos 10 al frente de alumnos, nos jubilábamos con el 82% del último sueldo. Si habíamos tenido, siempre y cuando el último año hayamos tenido la misma categoría. Si nosotros teníamos por ahí, qué sé yo, alguien fue 2 años directora con anterioridad y después volvió a ser maestra, por ejemplo,
Si tenía 2 años consecutivos o 5 discontinuos de una categoría mayor, entraba esa categoría para el cálculo. Entonces, por ahí uno terminaba, no sé, con un sueldo de 100.000 y se jubilaba con 200.000. Era realmente así. No solamente eso, sino que, más allá de que nos jubilábamos muy jóvenes en ese entonces, el régimen general, recuerden, era con 58 años el varón y 55 la mujer. En el caso, por ejemplo, de los equipos de salud, era 55 el varón, 53 la mujer, 52 la mujer, perdón. Y en los docentes, 53 el varón, 50 la mujer, con 25 años de servicio con aporte. Pero aparte, si teníamos servicios excedentes, por cada año de excedencia nos daban el 1% más, del sueldo. Cosa que ahora, por ejemplo, a usted le dicen, sí, bueno, por cada año y medio, hoy día, le damos el 1% por cada año y medio, pero del monto de la jubilación, o sea, del 67%, o sea, no es ni siquiera el 1%. Se hace al año y medio y en lugar de ser el 1 es el 67, pero aparte tiene un límite también. No puede poner más de 9 años, o sea, no podría tener más de 6%, 6 por 6 sería un 3,7% lo máximo que podrían llegar a cobrar si tienen 40 años de servicio, por ejemplo, ustedes docentes. Eso sería, ¿no es cierto?, lo máximo que se le puede agregar a su haber jubilatorio. Con la ley 8024 no, le daban un año y tenía el tope, era que no podía ganar más del 100% del sueldo bruto y sin descuento. Entonces éramos como si fuéramos miembros de la Corte Suprema, más o menos ganábamos, ¿no es cierto?, el 100% sin descuento, ¿no es cierto?, sin nada de eso. Era realmente una belleza. Después tenía beneficios que después fueron derogados. Gracias. Teníamos, bueno, la jubilación por invalidez, ¿no es cierto? La jubilación por invalidez le daba al trabajador derecho al mismo monto de la jubilación ordinaria, el 82%. Estamos viendo que la actual ley le da el 45%, pero del neto. La otra le daba el 82% del bruto, también al trabajador que estaba en discapacidad. Teníamos también la jubilación por minusvalía. La jubilación por minusvalía, un beneficio que se le daba a aquellas personas que teniendo 20 años de servicio, no sé, más de 40 años de edad, creo que 45 años de edad, y habiendo trabajado los últimos 10 años con una discapacidad superior al 33%, le daban derechos jubilatorios. También, o sea que uno se podía ir antes también, ¿no es cierto? Estaba la jubilación ordinaria reducida. La jubilación ordinaria reducida era aquel beneficio que se le daba a aquellas personas que faltándole hasta 3 años para completar la edad, se iban con un 5% menos por año, por cada año que le faltara. O sea, se podían ir con un 15%. Pero tenían, de acuerdo al artículo 90, la posibilidad de pagar los aportes que le faltaban y una vez que lo cancelaban, o sea, se lo descontaban del haber jubilatorio y una vez que cancelaba esa deuda de esos 3 años, pasaban a cobrar el 100% de la jubilación que le hubiera correspondido realmente. Teníamos la jubilación por edad avanzada. La jubilación por edad avanzada se daba con la ley 8024 a los 65 años de edad, o sea, es la edad que tenemos hoy día para jubilarnos, ¿no es cierto?, por jubilación ordinaria. En la provincia de Córdoba se da a los 65 años de edad, con 10 años de servicio, de los cuales 5 deberían ser prestados entre los últimos 8. Teníamos también la jubilación por indigencia. Es un beneficio que también había sido derogado. La jubilación por indigencia era un beneficio que se le daba a aquellas personas que, teniendo 70 años de edad, habían tenido en su vida activa 5 años aportados por lo menos a la Caja de la provincia de Córdoba, y a esas personas se le daba un beneficio que era la mitad de un mínimo jubilatorio. Era como una especie de subsidio, pero le daban algo, por lo menos, y tenía la posibilidad de tener el APROS. En ese momento era el IPAM. Así que esa persona que no tenía ninguna actividad y que habían sido 5 años trabajadores, ¿no es cierto?, en la provincia de Córdoba, se le daba ese derecho a ese beneficio, ¿no es cierto? La jubilación está por edad avanzada, también que le hablaba que era a los 65 años, era el 60% de la jubilación ordinaria, la que le hubiera correspondido, ¿no es cierto?, sí, la que le hubiera correspondido si hubiera tenido, ¿no es cierto?, la totalidad de los años. Y aparte le daba también,
no me acuerdo ahora cuál el porcentaje, tengo tantos números en la cabeza, por cada año de excedencia sobre esos 10 años, le aumentaba esa jubilación, ese 60% podía llegar en algún momento a ser realmente el 82% total, ¿no es cierto?, de la jubilación. Esa jubilación que teníamos nosotros en la provincia de Córdoba, nosotros respetábamos el convenio firmado en el año 49, Córdoba firmó el convenio de reciprocidad con la Nación, y nosotros podíamos elegir jubilarnos por la provincia de Córdoba si teníamos más de 10 años aportados. Por más que tuviéramos 30 años aportados, ¿no es cierto?, en la Nación, podíamos elegir que la caja pagadora fuera la provincia, situación que se mantuvo hasta el año 2008. Y la Nación ese convenio de reciprocidad lo pateó por su cuenta nomás en el año 94. Caballo, ¿no es cierto?, nos sacó de esa participación y dijo, bueno, será caja otorgante aquella en la que tenga mayor cantidad de años de servicios con aportes. En el año 2008 nosotros decimos, será caja otorgante aquella en la que tenga mayor cantidad de años de servicio. Es una sutileza eso sí, fue por la ley 9567 de ese año. ¿Por qué digo que es una sutileza? Porque mucha gente venía trayendo servicios autónomos y como la ley decía años de servicios con aportes, a lo mejor usted ponía 10 años de servicio de autónomo y tenía 20, a lo mejor tenía 40 años anotado como autónomo, pero pagó 10 años nomás y tenía los 20, ¿no es cierto?, en la provincia, se jubilaba por la provincia. Con esta 9504 se cambia eso y se dice, será caja otorgante la que tenga mayor cantidad de años de servicio. Entonces tenía 40, por más que no lo haya pagado, tiene 40 años en la Nación y los mandaba, ¿no es cierto?, para el lado de la Nación. Y de esa forma se sacaba un poco estos jubilados de encima, ¿no es cierto?, la provincia de Córdoba. ¿Qué otro beneficio tenía esta ley? Daba, ¿no es cierto?, derecho a la pensión, a los hijos hasta 23 años de edad, siempre y cuando tuvieran estudios, cosa que la Nación no lo hacía. La Nación le daba hasta los 18 años. Así que eso también fue, ¿no es cierto? Hoy se volvió a implementar eso. Hoy día también, si tenemos, ¿no es cierto?, estudios oficiales, se le da la posibilidad de que, si lo demuestra, cobren la pensión, ¿no es cierto?, del padre fallecido, el padre o la madre fallecida. Y bueno, a ver si me acuerdo de algo más. Bueno, no. Durante un periodo... perdón. ¿Cuándo fue que se sacó? Porque antes se juntaba nación con provincia, se sumaban y después desapareció. Las preguntas Nación y provincia. Desde el año 46 salió la ley de reciprocidad jubilatoria y el sistema es único. Ahora existe, ¿no sé?, el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, que dice que uno está obligado a traer todos los servicios. Y la caja es una sola. Durante 2 periodos ventana hubo posibilidades, ¿no es cierto? Uno fue desde en los años 70, por ejemplo, del 75 creo al 79, y después fue desde el 86 hasta 87 hasta el 94, que se permitía tener 2 jubilaciones. Si usted tenía 30 años, así podía tener los 2 beneficios jubilatorios. Pero hoy día no se puede eso. Bueno, creo que más o menos... La parte remunerativa y no remunerativa de los 124. Bueno, claro. ¿Cómo se sacan las remuneraciones? Eso es importante también, como me dice acá la compañera. En aquel entonces, en la 8024, el haber jubilatorio se calculaba, solamente se sacaban digamos, del cálculo del haber jubilatorio lo que figuraba en el artículo 9 de la 8024, esto era las indemnizaciones, la asignación, los salarios familiares, las indemnizaciones y aquellos viáticos sujetos a rendición de cuentas. Cuando uno le pagaban para el transporte, ¿no es cierto?, traía el boleto, bueno, eso no entraba con cálculo jubilatorio. Todo lo demás entraba en el cálculo del haber jubilatorio, cosa que después se suspendió. Ahora se han agregado, con la 1694, han agregado algunos otros componentes que antes no tenían, ¿no es cierto? Pero le ha dado también la posibilidad de que por ahí puedan sacar, ¿no es cierto?, hasta un 30% del haber. Yo soy jubilado municipal, por ejemplo, y a nosotros nos sacaron, por ejemplo, lo que era el título. En algún momento, el título BACIN, por ser profesional, teníamos el 25% adicional. Bueno, a mí me lo sacaron al 25%, después
tenía 7 horas, yo me jubilé con 7 horas, me pusieron con 6 horas, ¿no es cierto? Me empezaron a bajar, bueno, hice los reclamos, bueno, están medianamente acomodados, pero hace cerca de un año que los municipales prácticamente no cobramos aumento jubilatorio. Creo que ahora nos viene, el mes que viene me dijeron con un 7%, una cosa de esa. Pero estamos haciendo juicio casi todos, ¿no es cierto? Porque también tiene esta situación, ¿no es cierto? Que las jubilaciones, digamos, estas modificadas, porque uno dice, bueno, yo me jubilé con el 80-24, tengo derecho al 82%. Háganme el cálculo, aquel que tenga el 82% pide el sueldo actual de la persona que está en su cargo y va a ver que no tiene el 82%. Lo que pasa es que lo van ajustando en base a la movilidad. O sea, no le bajan la jubilación cuando sale la nueva ley. La ley dice no se van a bajar, ¿no es cierto?, la jubilación, es cierto. Pero después se lo van ajustando al sistema actual con las movilidades. Entonces, por ejemplo, al activo le dan un 20% de aumento y a usted le dan un aumento del 9%. Y como nosotros no sabemos, no hacemos los cálculos, porque en este momento se sacó la posibilidad del cálculo de la proporcionalidad con lo que gana el trabajador en actividad. Yo me recuerdo con la 80-24, cuando venía una persona y me decía, mire, contador, quiero saber si estoy ganando bien. Yo le decía, vaya y pida el sueldo al Ministerio de Educación, cuánto gana esta persona, 25 años de docente, con tanto. Venía con eso y me daba 100.000 pesos. Y esa persona estaba ganando 60, decía yo, iba a la caja y decía, che, esta persona, mira, acá tengo el recibo de esta persona, acá me dicen que ganas, perdón, y me liquidaban el 82%. Cuando empieza a hacerse, y esto lo hace Giordano a sabiendas, ¿no es cierto? Cuando empieza, ¿no es cierto?, a poner varios años, y dice, en los últimos 4 años, ahí ya perdemos la posibilidad de empezar a exigir la proporcionalidad. No vamos a saber nunca cuánto es lo que tenemos que ganar. Imagínense ahora con esto de los últimos 10 años. Hay índices por, digamos, hay varios grupos, ¿no es cierto?, que tienen distintos tipos de índices. Por ejemplo, ustedes los docentes tienen, ¿no es cierto?, se hace con 4 cargos, creo, el promedio de 4 cargos de una directora, de un profesor con 24 horas, de una maestra jardinera y de, no sé, una preceptora, creo. Con eso sacan un promedio y ese promedio, ¿no es cierto?, es el que después aumenta, ¿no es cierto?, al pasivo. Y el régimen general, y ni le cuento los municipios del interior, los aumentos que tienen, ¿no es cierto?, le dan lo que se le antoja. O sea, ha pasado, ha habido, ¿no es cierto?, ahora durante la pandemia, hubo 2 años que no se le dieron aumento a los municipios del interior, siendo que tenían las jubilaciones mínimas, ¿no? Así que ellos sí sufrieron una barbaridad. Bueno. Digo, la mecánica es esta, para que todos tengamos la misma oportunidad, tanto las compañeras que están virtuales como presenciales. Que escriban las preguntas, porque no va a dar para que levanten la mano, porque muchas preguntas se van a repartir mientras Eduardo toma el agua, el café, o no sé, o quiere el baño. Las compañeras que están en virtualidad están escribiendo algunas preguntas. Y ahora ustedes pregunten, Sonia la recoge y después se la vamos a dar a Ana para que Ana un poco centralice eso. Sí, yo creo que sí. Porque, muy bien, te felicito, estuviste concreto. Mi vieja sabía decir, dile bonito al burro y lo verá a trabajar. Sí, escúchame. Enrique Ramírez te manda muchísimos saludos. Está internado ahora. No, pero está bien. Sí, me dice la señora, me dijo que Y mando saludos porque iba a venir acá, pero está internado. ¿Usted es el hijo de Angelio? sí, sí. Porque mi marido es grande y es licenciado en ciencia y psicólogo. Hola. Es lo que yo le preguntaba a ella. Pero me hiciste volver a Es lo que te preguntaba a vos, ¿viste que le dijo? Sí, mi padre era feliz, por eso estaba, bueno, sí, sabe. Sí, mi marido también es Gerdel, no sé si lo ubican. ¿Cómo? Gerdel, de apellido Gerdel. Ajá. Mi marido, Gerbel. Gerdel.
Y mi papá, uno de los primeros contadores de Córdoba, un contador Palacio que fue gerente general de industria mecánica del Estado, ya murió. Sí, mi hermano también contaba. Mi hermano Yo también fui un contaba. montón de tiempo, yo fui tesorero del consejo. Sí. A veces estuve en 4 oportunidades, estuve en caja y después fui tesorero. Así que a todos los contadores los he intimado yo, así que conozco a todos. Claro, por eso. Pero aparte soy claro. Yo voy porque tengo mi hermano, mi papá uno de los primeros, no digo que Tarantino fue uno de los primeros, pero como mi Ya papá se acompañaron mi viejo, no me acuerdo. 97, claro, mi marido tiene 86 grande, va a cumplir 88, no lo reconoce porque dice que era contador de la caja, también puede ser. ¿Mi viejo? Sí, Fue secretario de Previsión Social, no contador, fue secretario de Previsión y yo voy Social. siempre a la caja. Fue gerente de la caja de médico. Sí, porque mi marido dice, no, dicen es así, aquí lo mira de Y fue director también de la caja, no, fue el primer director de la caja de ciencia económica, porque cuando era caja complementaria en el año 82, diciembre del 82, en 3 oportunidades fue. Y lo debe conocer porque mi No, marido seguro, tenía, era de yo judío, tenía la casa Cash de muebles de hogar, casa Cash de la marca y Entre Ríos Hogar. Y Entre Ríos Hogar. Y él siempre trabajó con Carlos. ¿Le ubica más o menos? Y estuvo en el Banco Israelita y estuvo en la cooperativa también de gerente. Con Yabloni, que estaba Blanqui, y nosotros fuimos también, asesoramos al Banco Israelita en su momento. Yo estaba ahí en Navidad, ¿te acuerdas? Sí. Claro, es mucho más grande que yo, pero a mí se preguntarle, yo voy a poner aquí. Sí, él era vicepresidente del Banco Israelita, y la cooperativa fue gerente. Sí, tenía la casa de Entre Ríos Hogar, bueno, mejor no sé si se acordaron. ¿De cuál? Entre Ríos Hogar, que estaba en el estudio y Catamarca. Y estaba en Catamarca, en la pobreza. Y fue también soy cordobés de no sé cuántas generaciones mira, para hablaba atrás. de su papá, no le digo, pero dice No, mi viejo falleció en el año 2000, o sea, hace 22 años. claro, lo que pasa es que como es grande, Mi viejo falleció a los 71 años. Estamos viendo las preguntas y Paso de los Andes viendo las 154. preguntas que hacen Paso de los Andes, ¿cuál voy a necesitar? En unos minutos va a continuar el contador general. Mándale cariño, Jaime. Bueno, voy a tener una tarjeta porque voy a iniciar mi jubilación y necesito consultar. Bueno, como quiera. Y das cuenta lo siguiente, ¿no es cierto? Que yo te cuento ahora que tenemos laboratorio nuevo. Usted puede cambiar la jubilación nacional, solamente el 30%. Sí, pero para los servicios nacionales, Bueno, solo quería consultar. Usted me asesora, yo todavía no lo inicié, pero tengo todo por iniciar. aunque sabe más, habla más, por eso que no se habla, sino que mi hijo está de día que viene recién mañana. ¿Y es cuando lo podrá? Yo venía lo mismo para esto. ¿Cómo? Yo venía para lo mismo, para que se me pueda una tarjeta. Mi esposo tiene una. ¿Cómo le va a dar? ¿Qué tal? Tanto tiempo. Y ya se nos fue, Desde el pibe que no nos vemos, pobre, sí. Desde el pibe que no nos vemos, digo. Somos colegas, muchas gracias. Somos colegas. Bueno, pues usted me Yo parecía, diciéndole una cosa, no me porque parecía que era buena mujer. Sí. Sí, así diciendo una cosa, a mí siempre me enseñaron, para el arquitecto, para el ingeniero 2 más 2 es 4, para el contador, ¿cuánto querés que te dé? ¿cuánto querés que sea? Sí. No, sí, yo me peleé. Cuando salió el Faldo Bossi, me peleé mal con Cecina. ¿Cómo? Cuando salió el Faldo Bossi, el núcleo Sí. duro, el canal 10, yo me peleé feo con Cecina y le Ah. dije eso. Claro. Le dije, pero nosotros los contadores difícilmente no me pongan esto. Le digo, nosotros cuando dijeron así, no, que se puede bajar el 82%, y volvían, ¿no es cierto?, al decreto del 137. Le digo, la diferencia, le digo, para nosotros los contadores, 2 más 2 es 4. Claro. Pero se ve que para usted los números superiores depende, ¿no es cierto?, Claro. quién se lo pida, y puede ser Sí. 4, 8 o 2. Claro. Le digo así, se enojó mal. Se enojó más.
Bueno, gracias, contador. Así, con barbijo no. Gracias. Usted sabe que recién mencionó algo de Mucha gente amiga, no sé quién son. Cecilia Quintero, Puede ser autónomo también, pero le bajan la. Siendo autónomo no hay problema, si me olvidé esa parte, siendo caja No lo sé. Para no lo certificado. Sí, de la No sé qué tienen que entrar, no. Sí, pero lo que pasa es que el tema es positivo, bueno, cualquier cosa que va de estudio, computadora, también se dio. No solo anda el 154. Ahí está computadora. Compañeras y compañeros, miren, más o menos, Ana, ya tenemos un tiempo. Bueno, para que se puedan, la compañera más o menos que va a pasar los grupos. Bueno. Voy a decir una cosa, tanto a lo virtual como a lo presencial. No se van a responder preguntas individuales, ni disculpas, porque en virtualidad han preguntado y entendemos que esa es la necesidad. Pero esto, como se dijo anteriormente, es para que tengamos una noción general de lo que implica la ley. ¿Está? Porque no se puede, hay mucho interés de lo individual, pero bueno, se va a tratar de explicar lo general. ¿Sí? ¿Estamos? Luego serán otras charlas y veremos. Esta es la primera y la última, ¿no? Se está escuchando igual. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Compañeras, cuando se empiece a contestar las personas. Sí. Bueno, varios han preguntado si puede dar ejemplo de nuestra pérdida en el haber jubilatorio con la ley. Entonces, si un ejemplo dice cómo se calcula el incremento de nuestro haber jubilatorio, si puede dar algún ejemplo. Esa es una pregunta. Bueno, respecto a cómo se calcula la movilidad, me está preguntando. Después le digo cómo es el cálculo del haber jubilatorio. La movilidad es lo que se le aumenta, ¿no es cierto? Perdón. Compañeras, algunas plantean que no se escucha y no se ha movido nada de acá. Estamos igual que recién. ¿Escuchan bien ahora? Bueno, dice el técnico que suban el volumen de su propio teléfono o computadora. Sí, ya está. Bueno, estamos hablando, ¿no es cierto?, de que cómo se calcula la movilidad. Bueno, la movilidad se calcula de acuerdo a lo que se aumente al activo. Y 2 meses después, 60 días después de que se decrete
el aumento al activo. Ahí recién nos van a pagar a nosotros lo que corresponde ese porcentaje de acuerdo, bueno, a la ley que nos hubiéramos jubilado. Y respecto del cálculo del haber jubilatorio, si tienen ganas que... Yo traje, en base a lo que me habéis dicho, traje varios sueldos. Por ejemplo, estaba viendo, ¿no es cierto?, cuánto ganaba, por ejemplo, a ver, vamos a hacer más o menos en base a lo que yo había visto. Un juez, ¿quiere saber cuánto gana? Maestro de grado. Un maestro de grado, por ejemplo, ¿no es cierto?, tiene con 15 años de antigüedad, lo que me figura con aporte, ¿no es cierto?, son algo así como 99.000 pesos, 97.000 pesos. Y con 25, no, en bruto, sujeto a aportes. Y en bruto me sale, y a los 25 años me sale algo así como 133.000, si no me equivoco. Podrá ser así, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, sacándole rápido esto, diríamos que yo tomaría, ¿no es cierto?, el sueldo de los 25 y el sueldo de 15, lo sumo y lo divido en dos. Después se puede a lo mejor hacer, por año se debería hacer. Y yo tengo 99 más 133, me va a dar 232, ¿no es cierto? O sea que el promedio me va a dar 116. La jubilación va a ser ahí más o menos 77.000 pesos, 77.700 pesos. Lo que vamos a tener, si terminamos ganando 133.000 de sueldo bruto. Si nos jubiláramos por la nación sería 109.000. Miren, solamente en ese cálculo que le estoy dando de un docente común que ha seguido con el mismo cargo, o sea, 25 años maestra, por ejemplo. Me voy de 77 a 109, o sea, es un aumento del 50%, si no me equivoco. Si hay alguna profesora de matemática que me corrija. Entonces, es mucho eso. Pero fíjense qué sucede si los 3 últimos años fuimos, supongamos, directora. No, bueno, ya nos vamos más arriba todavía. Pero una directora gana 220.000, más o menos con 25 años, con 30 años lo había sacado yo. Creo que 220.000, 230.000, más o menos una directora con 20, 30 años. Si esto fuera así, ¿no es cierto? Me voy de 99.000, ¿no es cierto? 99.000 por 7, o 100 son 700. Y después tengo 232 por otros 700, unos 400. Sí, a ver. Teniendo los últimos 3 años como directora y 7 años como maestra, la jubilación en la provincia de Córdoba me da algo así como 94.000 pesos. Si me fuera por la nación, ¿no es cierto?, con esos 230 por punto 8, me voy con 188. Ahí pierdo, es un 100% más. Miren qué barbaridad, ¿no? Cómo nos vamos tan lejos, ¿no? Y ni hablemos si llega a ser inspectora. Ahí a lo mejor, no sé, el sueldo de inspectora debe estar en 300.000 pesos, una cosa de esa, ¿no es cierto? ¿En cuánto? 300, el sueldo bruto. O sea, lo que cobran en el bolsillo debe ser, debe cobrar 200.000, porque tienen impuesto a la ganancia, ¿no es cierto? Sí. Una pregunta que se reitera es, ¿qué pasa si se deroga la 10.694? Si se aplica la 10.333, o hay que pedir que se derogue la 10.694, la 10.333 hasta llegar a la 8024. La 10.333 está derogada ya.
Así que ya no hay forma de que la deroguen ni que reemplace la otra. La pregunta es, ¿por qué nosotros estamos pidiendo la derogación de las 10.694 y volver al 82% móvil? O sea, queremos... ¿Está correcto plantearlo así, técnicamente? Porque muchas compañeras y compañeros planteamos de que no, que hay que pedir que se deroguen las dos leyes. Primero, la 10.333 está derogada. Lo que pasa es que los juicios que estamos haciendo para que se nos reconozca el 82 en lugar del 73%, se hace del 2015 hasta el 2020. Tenemos 5 años que estamos reclamando eso. Son el periodo donde se nos conculcó nuestro haber jubilatorio. Ya después de ese periodo ya viene la 1694. Una ley deroga la otra. Así que la 10.333 no existe más, pero sí existe todavía para aquel que inició el juicio derecho a cobrar esa diferencia el día que lleguemos a la Corte, porque ya le estoy firmando si quieren que el Superior Tribunal de Justicia va a mirar por otro lado. Vamos a ir a la Corte va a pasar lo mismo que el fallo Iglesias, ¿se acuerdan del decreto 1777, que es la misma situación? Es decir, que esto no es una cuestión partidaria, que uno diga partido tal, no. Los jueces siempre, lamentablemente, ¿no? Siempre fueron muy amigos del poder político, entonces a Mestre le hicieron lo mismo, Mestre, ¿no es cierto?, sacó el 1777 y el Superior Tribunal de Justicia dijo, sí, está bien que le bajen el 18%, mientras no nos toquen a nosotros, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa hoy día, y los jueces son totalmente distintos, tienen pensamientos, y cambió los gobiernos, pero se ve que va el paquete, ¿no es cierto?, el paquete político con el paquete judicial. Entonces, tenemos que llegar a la Corte Suprema. El fallo Iglesias demoró 12 años. Lo sacó Guillermo Carena, me acuerdo. Sí. Y lo empezó en el año 95. En el año 2007 sale el fallo diciendo, no, esto es inconstitucional. Y bueno, todo el mundo aplaudió y bien, por fin, menos mal. Resulta que Iglesias hacía 5 años que había muerto. Y resulta que esta es una situación perversa, una posición perversa de los sistemas previsionales de las cajas de jubilaciones, porque a sabiendas, ¿no es cierto?, que existen fallos de corte y saben que la Constitución dice tal cosa, ponen palos en la rueda para hacerlo llevar, ¿no es cierto?, primera, segunda, tercera instancia, tanto nación como provincia, Y esa es la situación. O sea, de los que ganaron el 52%, esa es una estadística que manejamos nosotros, tenemos estadística en ciencia económica que la sabemos llevar, no sé, tenemos comisiones que se encargan de esas cosas. Me dicen que el 52% de la gente que gana los juicios, ¿no es cierto?, ya no existe más. Y cuando se llega a ese momento, el abogado le dice a la familia, che, bueno, para cobrar tenemos que hacer la sucesión. Bueno, ¿y qué tenemos? Bueno, son 120.000 pesos más. Y, oiga, doctor, pero si le demoró 10 años, no va a salir. Bueno, pero si quieren seguir el juicio, tienen que ponerse para hacer, ¿no es cierto? Entonces la gente dice, no, doctor, deje, porque si ya el abuelo estuvo, ¿no es cierto?, 10 años y no pasó nada. Entonces ahí el ANSES o la Caja de la Provincia empiezan a aplaudir porque ganaron. Ellos ganaron, ¿no es cierto?, en esa forma perversa, están buscando que nos moramos, ¿no es cierto?, en el reclamo de nuestros derechos. Doctor, a la ley, la nula otra ley, ya está. Sí, ya está derogada, La 10.333 no existe más. Sí existe el derecho, como les dije, a reclamar. Sí. Ya no, ya se perdió, digamos, porque tenemos... Pero el que inició juicio puede reclamar, ¿no es cierto?, esos 5 años que le quedaron mal. Acá hay una pregunta, es si hay que cumplir con la edad, hasta sea 57 o 60, o se complementa con la cantidad de años de servicio. A ver, para sacar el cálculo de la edad jubilatoria, uno tiene que tener en cuenta las actividades que tuvo la persona. Una persona puede haber sido docente, pero antes a lo mejor trabajó en una fábrica o en una de esas fue transportista, qué sé yo. Hay regímenes especiales y regímenes comunes. ¿Cómo dice la ley que debe hacerse el cálculo para sacar la edad jubilatoria de las personas? Se empieza primero por aquellos servicios que benefician más, ¿no es cierto?, al futuro jubilado. Es decir, en este caso, por ejemplo, en el caso de los docentes, tenemos 25 con 60, por ejemplo, un varón. Y después tenemos que fueron, qué sé yo, equipo de salud también otros años porque era médico y tenemos 25 con 62. Primero se toma el 25 con 60 hasta completar los 25 años y después se toma lo que falta del resto
Y de así se saca el cálculo. Por ejemplo, para ser rápido, yo tengo 15 años, tengo, 12 años y medio de docente al frente de alumnos y tengo 15 años de autónomo. ¿A qué edad me jubilo? Me jubilo porque esos 12 años y medio es la mitad de lo que me exige el régimen docente. Entonces ahí tengo, son 57 dividido 2, son 28 años y medio, ¿no es cierto? 28 años y medio de ese lado. Y le sumo los otros 15 años, que son los que me completan la totalidad de años que me va a pedir porque me van a pedir 27 años y medio de servicio. Tengo un régimen de 30 y un régimen de 25. Tengo mitad de aporte en cada régimen. Entonces la edad jubilatoria, ahí va a ser, si es mujer, ¿no es cierto?, 60. Entonces me voy a terminar jubilando a los 58 años y medio, exactamente a la mitad, ¿no es cierto?, de su servicio. Si tuviera 2 y medio y tengo 40 años de otro régimen, se toman nada más que 2 y medio y se toman los 15 que faltan del otro régimen, nada más. Siempre lo más favorable al que vaya a pedir la jubilación. Preguntan acá sobre si se otorga pensión a los hijos discapacitados por fallecimiento. Los hijos discapacitados que convivan con el causante, y esto tienen que verlo así también, ¿no es cierto? Y para aquellos que tienen hijos discapacitados, tienen que hacerle poner en el documento de identidad el mismo domicilio. Tienen que declararlo, ¿no es cierto?, en la obra social de uno. Si el hijo discapacitado es casado, está trabajando, ¿no es cierto?, es profesional, cosa por el estilo, y vive en otro lado, no va a tener derecho a pensión. Tiene que ser dependiente del padre y tiene que demostrar esa dependencia. O sea, no va a cobrar un hijo discapacitado que vive en España, ¿no es cierto?, una jubilación del papá que se murió acá. Pero si el hijo vive con el papá, va a cobrar, ¿no es cierto?, si fallece, tiene que demostrar que tiene una discapacidad suficiente, ¿no? Por eso es recomendable, para aquellos que tengan hijos discapacitados, que muchas veces los papás no queremos reconocer que son discapacitados nuestros hijos, que los anoten en la obra social y que lo informen y que traten de que les pague el salario familiar por hijo discapacitado. Hagan todo ese trámite mientras están vivos, porque después fallecemos y a lo mejor nuestro hijo nunca más va a cobrar algo, va a haber un peso. La pregunta dice, ¿por qué la resolución cuando nos jubilamos dice, habla del 80-24 con su reforma? ¿Por qué todavía mantiene eso del 80-24? Porque reconoce, por más que sea de otro partido, digamos, el gobierno actual, de que la ley 80-24 fue emblemática. Fue realmente la mejor ley previsional, visto desde el punto de vista de los jubilados, que hubo en la República Argentina en ese momento. Fue la que dio mayores cantidades de beneficios. Si ustedes ven los distintos regímenes que habían en ese momento, Córdoba era la que daba mejores beneficios. Y eso realmente fue algo que quedó y que, bueno, este gobierno no quiso cambiar. Porque le queda, cuando alguien va a reclamar algo, dice, no, pero la ley 80-24 dice tal. Bueno, pero la ley 80-24 fue modificada 28 veces. Y hoy no tiene nada que ver lo que es hoy día la ley 80-24, que la 1694, la 80-24 modificada por la 16, o reglamentada o modificada por la 1694, no tiene absolutamente nada que ver con lo que era aquella ley. Pero sigue siendo, como ya les digo, ¿no es cierto?, es emblemática, es como que queda así. Respetamos, ¿no es cierto?, esa ley 80-24. Bueno, una pregunta que hay varias sobre la caja de jubilaciones. Una pregunta, ¿es real el posible colapso de la caja si se mantenía la ley anterior? La otra es, ¿por qué está intervenida la caja? ¿Y desde qué año es caja de jubilación en la provincia de Córdoba? Bueno, ese es el tema muy importante, ¿no es cierto?, el tema de la conducción de la caja. La Constitución dice, a ver, el artículo 57 de la Constitución de la provincia de Córdoba, modificado por este mismo gobierno, habla, ¿no es cierto?, de que la caja será conducida por los mismos interesados. O sea, nosotros deberíamos ser quienes condujéramos la caja. Eso se mantuvo hasta el año 95.
Cuando asume Mestre, ¿no es cierto?, y saca el decreto 1777, bueno, ahí interviene la caja. Desde ese entonces, estamos hablando del año 95 hasta el año 2022, 27 años, hace que la caja esté intervenida. Nadie hace nada por eso, ¿no es cierto?, hemos presentado, ¿no es cierto?, reclamo, el Superior Tribunal de Justicia no lo ve eso. El Tribunal de Justicia, ¿no es cierto?, es, digamos, el policía de la Constitución. Pero es un policía que está viendo que le están robando al de al lado y mira para el otro lado. Es un policía que deja que pasen, ¿no es cierto?, y que esas cosas no... Pero esto no pasa solamente con Córdoba, ¿eh? La ley del PAMI también dice lo mismo, que será manejada por los mismos interesados. Tampoco, desde que se creó en el año 72 hasta el día de hoy, solamente 5 años estuvo normalizado el PAMI. Lo mismo pasa con el ANSE. Bueno, en aquel momento la Dirección Nacional de Recaudación Previsional tenía un directorio que estaba integrado por activos, pasivos, y el presidente de la caja lo nombraba el ejecutivo, pero el presidente nada más. El resto era, ¿no es cierto? Y lo mismo pasaba con la caja de la provincia de Córdoba. Las organizaciones gremiales designaban, ¿no es cierto?, los activos, las organizaciones de centro de jubilados designaban los pasivos, y el gobernador decía, bueno, y el presidente es este. Y así, bueno, se presentaban proyectos, se hacían un montón de cosas, eso hasta el año 95. Desde ese entonces hasta hoy no pasa nada. Inclusive sucedió que, no sé si por el año 2012, 2013, me acuerdo que hicimos una presentación, y nos dijeron que habían puesto 2 gremialistas, ¿no es cierto?, que como que eran trabajando ahí. Los tipos nunca habían visto un jubilado ni por Animal Planet, no sabían qué era un jubilado, ¿no es cierto? No, y sí, y eran tipos jóvenes, ¿no es cierto?, lo habían puesto como activos. Ahí, pero y habían renunciado al sueldo. O sea, quedaba, ¿no es cierto?, como que era para la prensa, quedaba, no, sí, estamos, ¿no es cierto?, hemos puesto gente, ¿no es cierto?, en representación, ¿no es cierto?, para obedecer la Constitución, y era mentira. Bueno, esa es una cuestión importante, ¿no es cierto?, respecto de eso. Después, la caja. ¿Desde cuándo es caja de jubilaciones esto? Desde el año 1913. Fue una de las primeras cajas, ¿no es cierto? Creo que solamente como caja provincial creo que nos ganó Santa Fe, nomás que creo que del año 1905. Y desde entonces, ¿no es cierto?, cuando tenemos nosotros nuestra caja, que fue, bueno, fue cambiando, ¿no es cierto?, un poquito en cuanto a su constitución. En algún momento inclusive estaba integrada, ¿no es cierto?, estaba el banco de préstamos, estaba la caja de jubilaciones, y había otro organismo, ahí estaba la caja municipal también, formaba parte, ¿no es cierto?, de ese. Y el banco de préstamo era donde se invertían los aportes de los activos. O sea, había independencia y había una conducción manejada, ¿no es cierto?, por los activos y los pasivos, entonces que controlaba eso. No era el Estado que decía, me hace falta plata, como están haciendo ahora, y me guardo la plata. En ese entonces, ese banco de préstamos se encargaba de dar préstamos para vivienda a los pasivos y a los activos que aportaban de acuerdo a la cantidad de años que tenían. Eso desde el año 76 creo que se derogó. Esa parte ya no existe más el banco de préstamos, la caja municipal tampoco existió, ya se quedó, ¿no es cierto?, en la caja de la provincia. Perdóname, después la otra pregunta. No, la otra pregunta es... dentro de la misma. No, la otra pregunta tenía que ver que si estaba en riesgo la caja. Si está en riesgo la caja, dice si hay colapso, porque si nosotros queremos el 82, si va a colapsar la caja. Primero, debemos darnos cuenta, ¿no es cierto?, que la caja de jubilaciones no es un organismo independiente que vive exclusivamente de sus préstamos. Constitucionalmente el Estado se tiene que hacer cargo, ¿no es cierto?, del bienestar del adulto mayor, tanto en la Constitución Nacional como en la provincial. Entonces, si lo viéramos como una empresa, uno puede decir, sí, los números a lo mejor no dan, ¿no es cierto?, porque la gente se jubila, nos jubilaríamos a los 75 años, ¿no es cierto?, y el aporte sería a lo mejor el 20% para tener una jubilación medianamente digna. Pero el Estado se tiene que hacer cargo de eso, ¿no es cierto?, de lo que nos falta al adulto mayor,
como se hace cargo, ¿no es cierto?, de los hospitales públicos, como se hace cargo de un montón de servicios que brinda el Estado. Los aportes nunca van a alcanzar para pagar las jubilaciones que realmente tienen que pagar. Nunca van a alcanzar, o sea, nunca van a encontrar acá en Argentina una caja que sea, ¿no es cierto?, suficiente, ¿no es cierto?, en cuanto a sus ingresos. Salvo las cajas de profesionales, que ustedes ven que ahora como son independientes, muchas del año 94, 95, también en aquel gobierno se pasaron las cajas a la conducción, ¿no es cierto?, de las autoridades, y ahí nos tenemos que aguantar las cajas de profesionales de administrar los beneficios que tenemos, por eso es que son también tan bajos. Los contadores, los médicos y los ingenieros tenemos una jubilación que a lo sumo son 50.000 pesos, cuando hacemos aportes importantes por 30 años. Pero ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que por ejemplo la jubilación de los autónomos, el monotributista, por ejemplo, aporta al sistema previsional 1.500, 2.000 pesos por mes. Y se jubila con 37.000 pesos. Entonces, la caja no funcionaría así. ¿Cómo hace para...? Tiene que hacer aportar 200 años a ese para poder pagarle 5 años de jubilación. Lo mismo pasa con Córdoba. Si usted tiene, ¿no es cierto?, empleados públicos, ¿no es cierto?, que le han servido durante su vida activa y le ha hecho aportar y todo eso, el día de mañana cuando se jubilan, usted se tiene que hacer cargo de que esa gente cobre lo que le corresponde, que siempre va a ser menos que lo que cobraba cuando estaba en actividad, pero el Estado se hace cargo de los jubilados. Por supuesto que las cajas siempre van a estar en déficit. Bueno, hay dos preguntas, hay varias, pero digo por la. Una que sí puede explicar el proyecto Bocio, y el otro que muchos han preguntado y están preguntando por Facebook es el famoso 18% que hemos aportado nosotras y nosotros, que esa parte se perdió, entró en estratosfera. Bueno, no sé, eso es el proyecto, el fallo Bocio. El fallo. Bueno. Yo no digo Bocio, pobre mujer, Emma Bocio. Sí. Digo, bueno, presentó un proyecto, la sigo. Bueno, porque esta mujer, no sé si alguna la conoce, ¿no es cierto?, era una mujer que tenía 2 hijas discapacitadas, aparte. Cobraba jubilación y cobraba pensión. Cobraba montos muy buenos, pero de rompe y raja le bajan, ¿no es cierto?, un 18% su jubilación. Y realmente a ella le hacía falta eso, porque ya le voy a repetir, tenía 2 hijas discapacitadas. Y este fallo Bocio sale casualmente para las pensiones. Ahí se equivoca el Superior Tribunal de Justicia y habla sobre las pensiones, no habla sobre las jubilaciones. Por eso es que por ahí uno dice, bueno, medio como que estaba armado eso, y después, bueno, la adhirieron también, las jubilaciones también entraron. Pero ese fallo Bocio va en contra del fallo Iglesia totalmente. El fallo Iglesia es el que dice, ¿no es cierto?, que el decreto 1777 es inconstitucional porque le baja la proporcionalidad, ¿no es cierto?, y le baja las jubilaciones a los pasivos. Y el fallo Bocio vuelve otra vez en inconstitucionalidad también, porque la Corte Suprema es el organismo que está por encima del Superior Tribunal de Justicia. Acá es como que si la Corte Suprema dictó el fallo Iglesia, ¿no es cierto?, en un fallo que fue plenario, o sea que todos los miembros de la Corte, si ustedes lo leen al fallo Bocio, dijeron sí, esto es inconstitucional. No puede venir después el Superior Tribunal de Justicia diciendo, no, lo que dijo la Corte no importa, seguimos manteniendo esto. Va en contra, ¿no es cierto?, de lo que dice la Corte Suprema, siendo que es una instancia superior la Corte Suprema al Superior Tribunal de Justicia. Esa es la parte grave, pero acá no pasa nada. O sea, va a seguir unos ciertos años, a lo mejor en el año 2050 algo pasa. Pero sí, lamentablemente, ¿no es cierto?, en el fallo Bocio le da la chance de que sigamos con el decreto 1777. Y de hecho que estaba sucediendo eso, ahora nos están haciendo, ¿no es cierto?, esta 10694 también es peor que Es más, también, como el fallo Bocio dice, se le puede bajar respecto de lo que gana, se le puede pagar hasta el 82% del neto que ganaba el trabajador en actividad, del neto. O sea, supóngase que el 18 sería el 67,24. Sin embargo, cuando meten esto ahora del promedio de los últimos 10 años, eso va en contra del fallo Bocio. Porque realmente, como el fallo Bocio dice, lo que ganaba el trabajador en actividad, cuando él toma el promedio de los últimos 10 años, ya no llega a ganar el 82% del neto. Usted está ganando el 70% del neto o el 60%.
Y eso, ¿no es cierto? Y encima le pagan, porque la ley 8024 lo que tenía es que le pagaba al pasivo el mismo mes que le aumentaban al activo. Lo que pasa es que decía al mes siguiente, se pagará al mes siguiente que salió el decreto, pero se le pagaba el mes anterior también el ajuste del mes anterior. O sea, nos reconocían de que le aumentaban al activo. Y ahora eso daba de que existía la proporcionalidad con el activo, siempre existía la proporcionalidad con el activo. Esto de suspender por dos meses, ¿no es cierto?, el aumento a los pasivos, hace que vulneremos ese principio constitucional del artículo 57 de la Constitución de Córdoba de la proporcionalidad. Durante 2 meses están fuera de la ley estos muchachos, porque perdemos la proporcionalidad. Más allá, después tenemos la irreductibilidad, después tenemos, ¿no es cierto?, la conducción de la casa, tenemos un montón, o sea que realmente estamos muy en contra de la Constitución. Pero bueno, ese fallo Bocio, digamos, ya le digo, hay un fallo anterior de la Corte Suprema que dice que ese fallo, ¿no es cierto?, no es malo, es inconstitucional. Pero acá están hablando, agradeciendo la charla de Eduardo Vil. bueno. Lo del 18 preguntan. Lo del 18%, que muchas compañeras plantean que hemos aportado muchos años del 18%, ¿y qué pasa con ese 18%? Estamos hablando de que dijimos que este no es un sistema de capitalización, es un sistema de reparto. Sí. Entonces, cada organismo administrador del sistema de reparto, ya sea Caja de Buenos Aires, Caja de Córdoba, Caja de Ciencia Económica, lo que sea, fija sus normas. Y sus normas son, bueno, ahora en este periodo es el 18%. Antes era, con la ley 8024, era el 14,5%. Y después podrá ser el 11%, como es hoy día, ¿no es cierto?, con ustedes, todo eso. Pero eso no quiere decir, en un sistema de capitalización, ustedes pueden exigir que se le reconozca la plata que ustedes tienen, pero porque ustedes tienen, ¿no es cierto?, una cuenta privada. Cada uno tiene su ahorro. Sí. Si se muere antes, si se jubila antes, lo que sea, a lo mejor cobra dos veces y después deja de cobrar. Como es un sistema de reparto, es un sistema solidario. Esos aportes que se hicieron se supone que van a la caja y servirán el día de mañana si uno aportó, por ejemplo, qué sé yo, el sistema de los jueces aportan el 22, 23%. Los miembros de, por ejemplo, de EPEC aportaban, ¿no es cierto?, en su momento, los regímenes diferenciales aportaban más, o la contribución patronal era mayor, ¿no es cierto?, todo eso. Entonces hay gente que sí que en algún momento aportaron más y que después no le reconocieron esa mayor cantidad de años de aporte. Pero eso va, como le digo, a un fondo solidario, que es un fondo de reparto, y de esa plata sale, ¿no es cierto?, para pagar el resto. Uno no puede pedir, che, devuélvame lo que yo pagué de más. Bueno, una de las preguntas que a lo mejor contesto, yo me levanto, sí, con respecto al núcleo duro del 73% que planteaba, a lo mejor ya contestó, porque el Tribunal Superior de Justicia planteó con la 10.333 que como no nos tocaba el núcleo duro, ellos hablan, claro, de un núcleo duro del 73. ¿Eso es un invento del Tribunal Superior? Porque ahora nos están tocando el 73. ¿Quiere que le dé un secreto? Eso no es del Superior Tribunal, eso es de Jordan. Es mi pensamiento. Porque eso es un pensamiento de un economista. Yo le digo una cosa, ¿no? Si yo tuviera una empresa, yo lo llevo a Jordan, un administrador. Ahora, para un sistema solidario, un sistema previsional, bueno, ahí yo... Pero es así. O sea, el 73%, por supuesto, está dentro del fallo Bocio. Sí. Y esto es lo que estaba explicando, ¿no es cierto?, que la 1694 se sale del fallo Bocio, porque ya no tiene la proporcionalidad, ¿no es cierto?, porque le dicen, puede hasta el 18% le pueden descontar. Esto le descuenta más del 18% del sueldo que tiene el trabajador en actividad, no del promedio de los últimos 10 años. En el fallo dice el sueldo del trabajador en actividad. Trabajador en actividad, sáquenme ahora ustedes, ¿no es cierto?, bueno, cuánto ganan, y fíjense, el que se jubiló desde el 2020 hasta ahora, fíjense cuánto está ganando, y usted va a ver que no está ganando el 67,24% de ese sueldo, que sería el 82 del 82. Seguramente está ganando a lo mejor el 59, 58, 50. Así que... Bueno, acá hay varias preguntas que van sobre lo judicial, que cuando nosotros fuimos a hablar con usted nos dijo de que usted no se ocupaba de esto.
Así que, pero, bueno, Me porque faltó 2 años para recibir abogado. Le aclaro que me quedé, bueno, me salieron 3 chiquitos, tuve 3 chiquitos, tengo que salir a trabajar, no pude. muchos plantean de juicio si se hace individual, si se hace en conjunto, pero cuando fuimos a hablar con él, nos planteó que, bueno, que él no puede responder esas preguntas. Hay otra pregunta que es el cierre, que es ¿qué acciones sugiere para defender nuestros derechos? Acciones de pelea. No, nosotros después le contamos las nuestras. Y yo contrataría un sicario, pero bueno, no, eso Yo también. Oiga, no, mire, esto va a salir grabado, me van a andar buscando, después me van a... No, lo primero que tenemos que pelear, más allá de andar, si me disculpan, más allá de andar peleando este tema, ¿no es cierto?, que modifiquen las leyes, todas esas cosas que van a depender de los legisladores y todas esas cosas, me gustaría hacer, respetar la Constitución en donde dice, ¿no es cierto?, que la caja será administrada por los propios interesados. Ese es el puntapié inicial de esto. A partir de ahí, cuando nosotros podamos administrar la caja, ¿no es cierto?, ver qué es lo que entra, qué es lo que sale, podemos presentar inclusive proyectos también, podemos decir, che, esto da, esto no da, todas esas cosas, pero lo primero que tenemos que hacer es que la caja vuelva a ser nuestra. Y no que sea, digamos, una caja chica de ingresos, ¿no es cierto?, para los gastos generales del Estado. Que sirva para jubilaciones y que lo podamos administrar nosotros. Lo primero. Después, por supuesto, empezar, ¿no es cierto?, con la cuestión legislativa, ver a ver si podemos cambiar las leyes. Lo que pasa es que, como contador, les digo, ¿no es cierto?, y esto también lo estudié, ¿no es cierto?, los cálculos actuariales, y acá creo que hay contadoras, si no me equivoco, que deben saber algo de esto. Con respecto a los cálculos actuariales, ¿no es cierto?, nos darían unos números, si nosotros quisiéramos que el sistema se administrara por sí solo, como les digo, a lo mejor tendríamos que jubilarnos a los 75 años, tendríamos que tener 40 años de aporte. Pero lo que sí me parece que sería razonable y justo, propongo, de que a lo mejor se tengan en cuenta la totalidad de los años trabajados. Si yo tengo en cuenta la totalidad de los años trabajados, créanme que a lo mejor podría ofrecer el 100% de ese promedio, no el 82 ni el 70 si tenemos 30 años de aporte, una cosa así, no, ya el 82. ¿Por qué? Porque sucede que si yo llegué a ser, por ejemplo, contador gerente del Banco Provincia de Córdoba durante 25 años y se me ocurrió los últimos años entrar a dar clase, ¿no es cierto? Y entro a, qué sé yo, profesor con 12 horas cátedra, muy posiblemente me jubile con la mínima. Si yo tengo 10 años de profesor al final y 25 años de gerente del Banco de Córdoba, me jubilo con la mínima. Y si a la inversa, empiezo con 10 horas cátedra, ¿no es cierto?, al principio y termino como gerente del Banco de Córdoba, me jubilo con la máxima. Dígame qué diferencia hay entre una situación y la otra. ¿Por qué este se jubila con 350.000 pesos y este se jubila con 37.000? Cuando tuvieron exactamente la misma aportación al sistema previsional. O sea, esto ya lo han visto otros países. Por ejemplo, ya España hizo, después de, ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, la burbuja financiera del año 2008, hizo que se replantearan los sistemas previsionales. Toda Europa se replanteó, inclusive Estados Unidos también. Pero aquellos que tenían sistemas de reparto, porque Estados Unidos tiene sistema de capitalización mezclado con sistema de reparto, como por ejemplo España, tiene el mismo sistema nuestro. O sea, ¿en qué sentido? En cuanto a los parámetros, o sea, 60 años la mujer, 65 el varón, con 30 años de servicio. Y el cálculo se sacaba en función de los últimos 15 años, porque ellos podían tenían números, tenían las historias, ¿no es cierto?, de toda la gente y los pueden sacar. Nosotros no sacamos, si usted le pide a la caja que le digan cuánto ganaba hace 5 años, yo creo que ya lo perdieron. A partir de ahí, de la burbuja, ¿no es cierto?, financiera, que empiezan a hacer colapso los sistemas financieros, es que deciden cambiar las leyes jubilatorias. Le comento el de España porque lo vi de cerca eso. España hace los cálculos actuariales y se da cuenta, ¿no es cierto?, que el sistema no funciona así. Inclusive ve
que, por ejemplo, las mujeres, lo mismo que pasa en Córdoba y lo mismo que pasa en la Nación, aunque no lo crean, ¿no es cierto? Las mujeres son la 2/3 partes del gasto previsional. Y uno dice, no, pero ¿cómo? Si las mujeres ganan la mínima, si las mujeres, ¿no es cierto?, tienen esta situación. Son las 2/3 partes. ¿Por qué? Porque la mujer se jubila a los 60 y vive hasta los 80 en promedio, ¿no es cierto? Durante 20 años cobra jubilación. El varón se jubila a los 65 y vive hasta los 75. El varón aportó seguramente más que la mujer también, porque tiene 5 años más, ¿no es cierto?, de edad, a lo mejor aportó más también. El 80% de los beneficios previsionales de toda la Argentina están por debajo de 40.000 pesos. O sea que no podemos decir, porque el varón cobra 250.000 pesos y la mujer cobra 30. No. Los sistemas previsionales se aportaron lo mismo, cobran más o menos lo mismo. O sea que no es ese el problema. El problema es, ¿no es cierto?, que las mujeres cobran durante 20 años un beneficio y el hombre cobra durante 10. Entonces, cada mujer es equivalente a gasto a 2 veces, a 2 hombres. ¿No es cierto? Más allá de todo lo que nos sacan después a nosotros, ¿no es cierto? Porque no es solamente eso. Cierto, perdónenme. Perdónenme, por favor. Bueno, me gusta, ya yo estoy jubilado, así que me puedo dar cierta liberalidad. Bueno, entonces vieron esa situación. ¿Qué hicieron estos muchachos? Bueno, cambiaron la ley en el año 2008. La jubilación en este momento, bueno, ellos lo hacen progresivamente, nosotros no, nosotros lo hacemos un día, pero el otro sale a las 10 de la noche, hacer una ley, tiene vigencia de las 0 horas del día siguiente. Ellos lo hicieron progresivo desde el año 2008 hasta el año 2025. Van a elevar la edad jubilatoria de la mujer a la misma edad que el varón. 67 años los dos. Varón y mujer, 67 años. Con 37 años de aportes. Y el cálculo se saca en función a los últimos 20 años de servicio en lugar de los últimos 15. Entonces, bueno, pero es un poco lo que se viene, ¿de acuerdo? Porque estamos viendo, y si ustedes han leído la semana pasada, creo que decían los diarios, cómo bajó la natalidad en Argentina y en el mundo. Y cómo subió la expectativa de vida en el mundo. Entonces, no es una cuestión de, sí, por supuesto, ojalá todo el mundo tuviéramos beneficio a los 50 años. Pero cuando uno hace los números, ¿no es cierto? Lo que pasa es que es limitado, los ingresos son limitados. Entonces, uno hace los números y uno dice, bueno, en mi época a lo mejor había 200.000 personas que aportaban, ¿no es cierto?, a este sistema previsional y había 20.000 jubilados. Hoy día son 100.000 los que aportan al sistema y hay 50.000 jubilados. Entonces no puede seguir manteniendo el mismo sistema previsional, salvo que saque plata de algún lado, tenga la maquinita de hacer plata, entonces usted la paga como quiera. Entonces eso me parece que es algo que se viene dentro de los cálculos actuariales para ver, y yo creo que la justicia se da también, como le decía recién, ¿no es cierto? Que se tomen la mayor cantidad de años posibles para el cálculo del haber jubilatorio. Después se verá, porque ya le vuelvo a repetir, si yo pongo los 30 años de servicio que tenía, a lo mejor puedo pagar el 100% de ese promedio, de acuerdo al cálculo actuarial. Y evito esa injusticia que se da a aquella persona que empezó a lo mejor aportando mucho y termina aportando poco, que aquella otra que hace la inversa. ¿Qué diferencia hay uno con otro? ¿No es cierto? Le digo, esto me lo planteé hace cosa de 10 años atrás cuando vino un ex ministro a verme, ¿no es cierto? Que aparte tenía una empresa importante y todo, y que era amigo de mi padre. A pesar de eso, ¿no es cierto? Mi padre le recomendó que se jubilara y como él le sobraba la plata, era uno de los dueños de Tubos Transelectric, ¿no es cierto? Porta, ¿no es cierto? Bueno. Se le ocurrió, no, ¿para qué me voy a jubilar si tengo? Entonces, como me voy a sacar el vicio y me voy a meter, ¿no es cierto?, en esta materia que me gusta dar en la facultad, se metió, ¿no es cierto?, 10 años a dar clases en la facultad, ¿no es cierto?, una materia, ¿no es cierto?, y de ser un tipo que aportaba, ¿no es cierto?, por hoy día, supongamos, por 500.000 pesos mensuales, se fue con la mínima. Con 40 años de servicio se fue con la mínima. Cuando viene a verme, che, Eduardo, quiero que me jubile. Sí, pero te vas a jubilar con... No, los servicios de la universidad sacame todo, quiero con esto porque estos son los importantes, me voy con la prueba. Es que no podés, el sistema dice que tenés que, son los últimos 10. Pero ¿cómo? Mi viejo te dijo, le tengo que decir, ¿no es cierto? Pero eso me replanteó todo esto y me puse a pensar con respecto a esto, ¿no es cierto? Que realmente la gente por ahí no se da cuenta y a lo mejor
Se debería tomar para el cálculo del haber jubilatorio toda la vida activa de uno. Me parece que sería lo más justo y se evitaría un montón de injusticia, porque ya le vuelvo a repetir, usted se compara un ex gerente del banco, ¿no es cierto?, que a lo mejor al principio fue gerente y después fue docente, con uno que a lo mejor era empleado de al principio, después terminó siendo gerente, ¿no es cierto?, y se jubila, ¿no es cierto?, con 10 veces más de lo que se jubiló otro cuando aportó lo mismo. Entonces esas situaciones son las que uno tiene que tratar de revisar. Y después el tema de ser los dueños de la caja nosotros y no. Muy bien. Si le parece. Bueno, muchísimas gracias. Por favor.